Muy buenas tardes a todos y todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo live. Este live es Conociendo la Dirección de Equidad y Género de la Universidad de la Frontera. Recuerden que estamos realizando esta transmisión especial por la Feria Virtual de la Universidad de la Frontera. Quedan muy pocas horas para que la puedan visitar, así que quienes aún no la han visto, quienes aún no se han enterado, corran la voz, díganle a sus amigos, díganle a sus familias que puedan revisar feriavirtual.ufro.cl para que revisen los stands, pueden conversar con los estudiantes universitarios y con directivos a través de video chat. Hoy estoy acompañada justo a Sebastián Rebolledo, con quien estamos moderando esta transmisión para conocer un poco más sobre la Dirección de Equidad y Género. Es una dirección nuevita, lleva recién un año, les ha tocado un movimiento social y pandemia ahora, entonces vamos a conocerla, saber en qué están trabajando, cómo se han rearticulado y por supuesto desearles la mejor energía para el próximo año para que puedan estar más presencialmente en la universidad. Conmigo entonces van a estar Andrea Neira Faúndez, que es psicóloga de la Dirección de Equidad de Género, y Carolina Aguilar Villegas, que es abogada de la Dirección de Equidad de Género. A la Caro le ha tocado mucho trabajo, ya que es abogada y es como la única abogada a la que en algún momento le pudimos pedir algunas cosas, así que con la Dirección de Desarrollo Estudiantil tenemos un vínculo muy grande con la Dirección de Género. Bienvenida Carolina, bienvenida Andrea, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias, Carolina, por la invitación. Gracias a ustedes por aceptar. Carolina. Gracias, Andrea. Quiero comenzar preguntándoles cómo nace la Dirección de Equidad de Género, porque sabemos que viene de varias solicitudes de asambleas de mujeres, de varias solicitudes a nivel nacional también, porque esta Dirección de Género también se enmarca en las otras direcciones de género que hay a nivel nacional en las otras universidades estatales. ¿Cómo nace la Dirección de Género? La Dirección de Equidad de Género se crea en abril del año 2019 y esta creación deviene principalmente a partir de dos hitos que son fundamentales. El primero de ellos es que en el año 2018, con mayor fuerza, se empiezan a desarrollar una serie de movilizaciones estudiantiles feministas en diversas universidades del país, y digo con mayor fuerza porque este movimiento ya venían desde el año 2012, muchas manifestaciones que buscaban evidenciar la lucha contra la erradicación de la violencia contra las mujeres. En el caso de nuestra universidad, las demandas, en términos muy generales, iban ligadas al abordaje de situaciones de violencia de género entre los integrantes de la comunidad universitaria, a las medidas de apoyo y fomento de la corresponsabilidad de madres y padres, al fortalecimiento del sistema de salud estudiantil y a la creación de un protocolo para las situaciones de violencia de género y la creación de una estructura institucional que aborde esta temática de género. Pero además de eso, podemos incorporar también el hecho de que en la Ley de Universidades Estatales, que se fue publicada en junio del año 2018, se establecía también dentro de uno de sus artículos que los principios que guían el quehacer de las universidades del Estado y que fundamentan el cumplimiento de su misión y de sus funciones son el pluralismo, la laicidad, que es el respeto a toda expresión religiosa, la libertad de pensamiento, la participación, la no discriminación, la equidad de género, el respeto, la tolerancia, la valoración y el fomento del mérito, la inclusión de la equidad, la solidaridad, entre otros. Pero además de declarar estos principios, se establecía que estos principios deben ser respetados, deben ser fomentados, deben ser garantizados por todas las universidades del Estado en el ejercicio de sus funciones y son vinculantes para todos los integrantes y los órganos de las comunidades universitarias sin excepción. Entonces, más o menos estos son los dos hitos que podríamos identificar que consagran ya la creación de la dirección dentro de nuestra universidad y sumado también a la normativa internacional que rige en estas materias. Y acá es importante mencionar que nosotros como Dirección de Equidad de Género tiene un objetivo que es avanzar en la creación de ambientes libres de discriminación basados en el respeto y en el trato equitativo entre hombres y mujeres de conformidad con las políticas y los protocolos que están vigentes. Oye, es un tremendo trabajo, es realmente grande, es un objetivo muy grande el que ustedes tienen, pero también me resuena un poco, ¿tiene que haber una entidad garante de estos derechos? ¿No pudimos hacerlo solos en algún minuto? Bueno, esa es una reflexión nomás que yo hago así en voz alta nomás. Me alegra eso sí que estén, creo que ustedes le otorgan
mayor seguridad a que esto sí se va a cumplir. Son garantes de derecho y eso a mí me otorga seguridad, confianza y me gusta. Me gusta porque siento que podemos ser mucho más integradores, mucho más equitativos con todo lo que estamos haciendo dentro de la universidad. Así que muchas gracias y bienvenidas también a la Universidad de la Frontera. Ya llevan un año, pero han estado tan poco físicamente ahí, pero ya llevan un año, así que no son nuevitas. Quiero preguntarle a la Andrea entonces cuál es, bueno, la Carolina ya habló un poco sobre la función de la dirección de género, pero ¿podrías tú ahondar un poco más en esta función de la dirección de equidad de género? Sí, yo creo que para complementar lo que decía Carolina, yo siento que la dirección tiene una función que es estratégica, que es una función de largo plazo, ¿cierto? Y que lo que busca principalmente es que estos principios de equidad de género se instalen en todos los ámbitos de funcionamiento de la universidad, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, en términos de las prácticas docentes, el currículum, la forma en la cual se investiga, etcétera. Y eso yo creo que es una de las funciones que son estratégicas, que son de largo plazo y que requieren no solamente del trabajo que realizamos nosotros como equipo de la dirección, sino que también de la coordinación y colaboración que podemos entablar con las otras unidades que forman parte de la comunidad universitaria. Y hay una función también que es bien específica ya y que está encomendada a nosotras y que está vinculada a el protocolo de actuación que está vigente en la universidad y lo que busca precisamente es investigar y sancionar aquellas situaciones que son constitutivas de acoso sexual, acoso laboral, maltrato laboral y discriminación arbitraria. Y desde ese rol tenemos la función de brindar acompañamiento, asesoría a aquellas personas que han vivido situaciones de estas características y que requieren la intervención del equipo profesional que formamos, de quienes componemos la dirección. Creo que es importante, antes de seguir avanzando, también como comprender que como esta es una dirección que viene nueva y que viene con una nueva mentalidad, que viene con un nuevo foco, también es difícil que se vaya insertando en la universidad porque requiere un cambio paradigmático, porque requiere otra reflexión y porque requiere otro nivel de educación dentro de los mismos funcionarios y estudiantes, o sea, dentro de todos los miembros de la comunidad estudiantil. Por lo tanto, es un trabajo, por supuesto, que a largo plazo, por un equipo que de momento no es tan grande, pero que han intentado de a poco irse mostrando, ir hablando, ir comunicando de qué se trata y cuáles son los cambios que deberían ir teniendo durante este proceso. Por eso quiero preguntar a la Caro, ¿qué apoyos son los que presta la dirección de género? O sea, ¿cuándo yo debería acudir a la dirección de género? Sí, mira, aquí voy a retomar un poco lo que estaba comentando recién Andrea, porque dentro de nuestra dirección de equidad de género nosotros encontramos una coordinación de acogida y seguimiento de casos, la cual integramos con Andrea y con Gabriela Millalén, donde nos abocamos principalmente a la atención. Ya recibimos las denuncias de situaciones constitutivas de acoso sexual, de discriminación arbitraria, de acoso laboral, maltrato laboral, abuso sexual y violación, ¿ya? Pero no solamente recibimos las denuncias, sino que también realizamos orientación a todas las personas que en realidad nos contacten y la orientación va ligada a la entrega de información sobre sus derechos, sobre las responsabilidades de la institución respecto a la protección de la víctima, respecto al debido proceso, pero también muchas veces las orientaciones van ligadas a materias que no se enmarcan dentro de este protocolo de actuación y ahí hacemos un trabajo también de orientación y derivación cuando corresponde. Entonces, junto con de recibir las denuncias propiamente tales, realizamos el seguimiento de los casos, desde el ingreso de la denuncia hasta la resolución de los mismos, velando por el correcto, en definitiva, coordinación entre las unidades que van a intervenir en estos procesos. ¿Ya? También trabajamos en la recomendación de las medidas de protección, también de manera coordinada con las distintas unidades de la universidad. Pero además de este trabajo que es un poco más ligado a la atención directa, también hacemos mucho trabajo abocado a la prevención de la violencia, a la sensibilización y la socialización tanto de la dirección de equidad de género y de las funciones que hemos comentado ya, y al protocolo mismo de actuación, y lo cual obviamente va ligado a las funciones que mencionaba. Estos talleres los organizamos nosotras, buscando las unidades en las cuales poder ir generando, pero ya con el paso del tiempo, tú ya señalabas que ya llevamos un año, poco a poco son
los propios integrantes de la comunidad universitaria quienes se nos van acercando y nos van solicitando estos talleres. Entonces, el trabajo poco a poco es más integrador. Y pues, acá solamente comentarles, en lo que llevamos de instalación, que es más o menos un poco más de un año, ya tenemos más de 1.100 personas que han participado en estos distintos talleres. Otra línea de trabajo dice relación con las coordinaciones de redes, tanto internas como externas, que es un poco lo que yo ya les había mencionado. Y esta labor es fundamental, porque quienes se contactan con nosotros, ya quienes, no solamente quienes realizan denuncias, sino que también respecto a las orientaciones, muchas veces van a requerir una atención especializada, o si la materia no dice relación con el protocolo, como yo ya les señalaba, podemos hacer el contacto y la derivación a alguna entidad que sí se dedique al trabajo en esas áreas de consulta. Y también nos hemos dedicado y hemos fortalecido esa línea de trabajo. Y además mencionar que hemos instalado dentro de de cada facultad hay una representante de género con las cuales nos reunimos mensualmente, y la idea es ir conociendo internamente el funcionamiento de las facultades, ir identificando los nudos críticos que puedan existir y además crear estrategias de trabajo conjunto. Caro, te iba a hacer una consulta respecto a eso porque es bien sabido, las investigaciones lo muestran también y las estadísticas, que aquellas personas que sufren algún tipo de violencia se demoran un tiempo en poder denunciar o solicitar algún tipo de ayuda por temor, por muchos factores. Entonces, por ejemplo, si yo escribo un correo electrónico para pedir una orientación, yo me imagino que eso es absolutamente confidencial y no constituye una denuncia en sí. Entonces, yo me imagino que si tú me orientas, por ejemplo, me dices, sabes que esto podría ser una denuncia, si yo decido no hacerlo, tú también me dices, no es cierto, o me orientas a hacerlo. ¿Cómo es? Absolutamente. Acá es nosotros tenemos como lineamiento de trabajo y que está consagrado también en el protocolo, es que no se puede forzar la realización de una denuncia. Se debe respetar la voluntad de quien se ha acercado, de quien nos está contactando de manera absoluta. O sea, no podemos también ser nosotras transgresoras de sus espacios y de sus tiempos. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, se respeta la voluntad, el protocolo también establece plazos de prescripción, o sea, podemos denunciar hechos en el caso de los funcionarios desde 4 años hacia atrás, en el caso de los estudiantes son 3 años, entonces hay bastante tiempo y en esos casos, la verdad es que no son tantos casos, generalmente cuando ya nos contactan hay al tiro una decisión, pero también han habido algunos casos donde la toma de decisión se demora un poco más y en esos casos nuestro trabajo en primera instancia se aboca al fortalecimiento de esa toma de decisión, ya a una revisión, a ver los procesos que vaya conllevando, pero además tenemos que tener presente igual que no necesariamente la denuncia, en el caso de las víctimas, no necesariamente la denuncia va a ser parte de su propio proceso de resignificación, o sea, y aquí la Andrea igual nos puede dar más lineamientos al respecto, pero el proceso de cada víctima para su reparación, para su resignificación, no necesariamente va a estar ligado a una denuncia, y eso lo hemos visto. Ya hay muchos otros factores que uno puede asociar. De todas maneras. Les recuerdo a todas aquellas personas que se vienen integrando a esta transmisión de YouTube que estamos hablando con la Dirección de Género, estamos conociendo un poco más sobre la Dirección de Equidad y Género, y me acompaña Carolina, que es abogada, y Andrea, que es psicóloga, y estoy junto a Sebastián, que nos ha acompañado todos estos días, a quien le agradezco mucho, hacer mucho más inclusiva esta oportunidad de contarles y de contar la universidad, de mostrar un poco la historia de la universidad. Este programa es realizado por el equipo de comunicaciones de la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Y vamos a pasar a un segundo punto que tiene que ver con lo que ya ustedes han hablado harto y que tiene que ver con el protocolo que la universidad tiene. Yo quiero hacer una consulta antes. ¿Hay otra universidad que tenga protocolo? ¿Todas las universidades que tienen dirección de género tienen protocolo o están en vías de tener el protocolo? La gran mayoría. Hay un grupo importante. Andrea. Sí. Hay un grupo importante de universidades que tienen protocolo, ¿ya? Y las que no tienen están en proceso de construcción del protocolo. Yo creo que lo que puede establecer a lo mejor la distinción es cómo se han elaborado esos protocolos efectivamente se han elaborado colaborativamente o no, ¿cierto? Si es que existió participación de toda la comunidad universitaria en ese proceso de elaboración, o si son protocolos que vienen
predefinidos y diseñados desde la autoridad, ¿cierto?, hacia la comunidad universitaria. Pero como decía Carolina al inicio, yo creo que el hecho que la ley de universidades estatales esté declarado el principio de equidad de género es una invitación también a que las instituciones de educación superior se hagan cargo de las situaciones de violencia que afectan a los miembros de la comunidad universitaria, y a partir de ahí los protocolos son el primer paso como para poder establecer un mecanismo que permita investigar, sancionar, entregar también orientación a quienes han sido víctimas de este tipo de situaciones y establecer los mecanismos con el fin de que puedan acceder a instancias de atención y de reparación. Ahora, cuando ustedes llegaron, este protocolo ya estaba hecho en la universidad, ¿no es cierto? Era un protocolo que ya estaba vigente, que ya se había realizado y que ya se había hecho comunitariamente en la universidad. Entonces, ¿nos pueden contar un poco? Yo debo decir, y soy súper sincera, lo he intentado leer, pero es súper denso para poder leerlo. Entonces, me voy quedando, lo voy intentando leer, pero me voy quedando. Entonces, ¿nos pueden contar un poco de este protocolo para aquellas personas como yo que lo intentan leer, pero sigue siendo muy denso? Sí, mira. El protocolo, ya como bien dices tú, se creó en mayo del año 2019, es previo a la instalación de la dirección propiamente tal, ya, y este es un protocolo cuyo objetivo es establecer, primero, una regulación que sea clara y vinculante para enfrentar, investigar, sancionar las conductas constitutivas de estos actos que son atentatorios a la dignidad y a las garantías fundamentales de toda la comunidad universitaria, y que son las conductas que yo les había mencionado: el acoso sexual, el abuso sexual, maltrato, acoso laboral, discriminación arbitraria. ¿Ya? Este protocolo rige para todos los integrantes de la comunidad universitaria, ya sean funcionarios, funcionarias, académicas, académicos, estudiante y de toda persona en general que se vincula de una u otra forma con las actividades de la universidad. Regula también los hechos que ocurren tanto dentro como fuera de la universidad y que digan relación con las actividades propiamente tales de la universidad. Y si hablamos como un poco de una estructura respecto al protocolo, podemos señalar que en primer lugar vamos a encontrar las definiciones de cada una de las conductas con ejemplos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, señala, por ejemplo, lo que es el acoso sexual, que va a ser cualquier comportamiento de carácter sexual no consentido por quien lo recibe y que genera, en definitiva, un ambiente negativo, ya, obviamente intimida, degrada, cosifica a la otra persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar esa definición y después vienen una serie de ejemplos de conductas que pudiesen constituir este acoso sexual, y lo mismo para cada una de las otras conductas. Entonces, en ese sentido, el primer artículo, si bien es sumamente largo, es porque está estructurado de esa manera, la idea es poder ejemplificar. Y obviamente esos ejemplos que están ahí no son taxativos, es decir, no son los únicos conductas que pueden ser denunciadas, sino que yo creo que todos hemos escuchado más de alguna vez que la realidad supera la ficción, entonces obviamente nunca vamos a poder hacer un catálogo que comprenda todas y cada una de las conductas. Entonces, eso como primera parte. En segundo lugar, establece cuáles van a ser los principios que van a inspirar todas y cada una de las actuaciones que van a regir durante la aplicación de estos protocolos, y que son principios que nos deben inspirar a todos quienes vamos a intervenir en la tramitación del mismo, por decirlo así. Por ejemplo, la confidencialidad que tú mencionabas, la prevención de la revictimización, la protección de la víctima, el debido proceso, y ahí están el catálogo de estos principios, que son además coincidentes con todos aquellos principios que nosotros ya hemos ido conociendo a través de las distintas normativas internacionales y nacionales que nos rigen. Y establece también el apartado respecto al procedimiento propiamente tal, es decir, desde que se realiza la denuncia con nosotros como Dirección de Equidad de Género, a quién se va a remitir la denuncia, después cuáles son los procedimientos que van siguiendo, la investigación, los recursos que se van a poder establecer después de que se produce el cierre de esta investigación, establece los derechos y obligaciones para quienes realizan las denuncias, dependiendo si va a ser estudiante, dependiendo si va a ser funcionario, y establece las medidas de protección que se pueden decretar por las fiscales o los fiscales que lleven a cabo estas investigaciones en protección de la víctima. Eso es como más o menos, en términos bien generales, la estructura de este protocolo.
Sí, yo iba a decir que, bueno, es súper importante conocer el protocolo, pero también es súper importante tener claro que, como bien tú dices, no todos los ejemplos están ahí de lo que pueda ocurrir. No significa que lo que a mí me esté sucediendo, si no está escrito, no es. Entonces, lo mejor siempre es salir de dudas y pedirles orientaciones a ustedes, escribirles un correo electrónico en este minuto de virtualidad para salir de dudas y saber es que constituye o no constituye, si es que qué es lo que se puede hacer, cuál es el procedimiento a seguir. Siempre es mejor preguntar que quedarse con la duda. Y yo les quería preguntar, bueno, ya explicaste un poco la importancia de este protocolo, pero también es importante saber dónde puedo encontrar este protocolo para nuestros futuros estudiantes y también decirle a nuestros futuros estudiantes por qué es importante que conozcan este protocolo. O sea, desde ya lo pueden leer, desde ya lo pueden bajar y sabérselo y conocerlo antes de llegar a la universidad es muy importante. ¿Por qué sería tan importante que les digamos que tienen que leerlo? Mira, yo igual les había mencionado un poco el tema de los principios que rigen a las universidades estatales, pero nuestra universidad, en su condición de ser una universidad pública que es socialmente responsable, debe estar inspirada en estos derechos y garantías fundamentales de las personas. Y dentro de este mandato de avanzar, de promover, de respetar, de fomentar estos mismos principios que yo les mencionaba, está precisamente que deben ser... esta fomento, ya esta garantía debe ser oportuno, debe ser eficaz. Entonces, dentro de eso y dentro del marco ya obviamente no de la prevención, sino que la atención a este protocolo es importante por eso, porque materializa sus principios, pero además porque la mejor forma de que nosotros podamos ejercer nuestros derechos es estar informados de este protocolo cuando hablamos de los derechos asociados a las conductas que yo les he mencionado, ¿ya? De saber cómo funciona, de saber que existe esta normativa, de saber que si entramos, por ejemplo, a la página web institucional, ahí aparece un link o un banner, la verdad es que no sé cómo se llama, pero un banner. Claro, tú lo vas a pinchar y te aparece, se despliega al tiro el texto del protocolo y como yo siempre digo, o sea, debemos estar informados y con esa información vamos a poder distinguir de hacernos conscientes en definitiva de esas conductas que nos pueden estar afectando, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hemos crecido, ya esto es un proceso sociocultural, ya donde nos hemos formado y donde muchas veces muchas conductas eran toleradas. Entonces, al hacernos conscientes de que eso no está bien, de que está sancionado, de que se debe denunciar, vamos a ir cambiando y construyendo nuestros objetivos a largo plazo que nos mencionaba la Andrea. Sí, de todas maneras. De todas maneras que, bueno, cuesta porque como yo les decía, es un cambio de mentalidad, es una educación, es una reflexión absolutamente diferente. Ahora, quizás puede ser que exista una confusión entre el protocolo propiamente tal y la política de género. Quizás ahí hay una confusión respecto a si los dos son lo mismo, una engloba a la otra, cuando aparezca una va a desaparecer la otra. ¿Qué es la política de género? Y ya lleva un proceso en la universidad, se han ido haciendo encuestas, se han ido haciendo algunas preguntas, se ha ido trabajando con la comunidad. Entonces, ¿nos pueden contar un poco qué viene siendo esta política de género para la universidad y en qué proceso en el que está? Mira, la distinción es que el protocolo es un instrumento que nos permite comprender cómo lo procedimental asociado a este tipo de situaciones que están vinculadas a acoso sexual, acoso laboral, maltrato y discriminación arbitraria. Pero la política es un proceso de más largo plazo, ¿ya? Y como bien señalabas tú, Carolina, han ocurrido algunos hitos durante el año que constituyen esta primera etapa, ya que se ha focalizado principalmente en poder realizar un diagnóstico que permita caracterizar las relaciones de género al interior de la universidad, ¿ya? Entonces, ese diagnóstico tiene ha realizado una aproximación cuantitativa, ¿ya? Es decir, recoger datos a través de una encuesta que fue contestada por distintos miembros de la comunidad universitaria, y también hay una parte cualitativa que ha sido a través de la realización de entrevistas y de grupos focales. Ya podríamos hablar de entrevistas grupales en las cuales participaron diferentes también miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, representantes de centros de estudiantes, representantes de organizaciones que están dentro de la universidad, académicos, académicas, funcionarios, etc.
El objetivo de este diagnóstico es poder recoger información que nos permita tomar como una fotografía, ¿ya?, de cómo se establecen las relaciones de género al interior de la universidad, ¿cierto? Si existen situaciones de violencia, qué caracteriza estas situaciones, ¿cierto?, a quiénes afecta principalmente, así como también una serie de otros indicadores que están relacionados con poder dimensionar las situaciones de desigualdad, las brechas que existen al interior de la comunidad universitaria, por ejemplo, en términos de los cargos, en términos, por ejemplo, de la igualdad salarial. Son una serie de indicadores, una serie de elementos, ¿ya? Y a partir de ese diagnóstico, el diagnóstico nos permite tener el insumo para este proceso de construcción de la política, ¿ya? Entonces, estamos finalizando el diagnóstico junto con nosotros en la dirección. Aparte de la coordinación de acogida y seguimiento de casos, hay también un equipo que está trabajando en el diagnóstico, que son 3 profesionales que están abocados de manera directa en ese proceso. Y ahora estamos en una fase de finalización del diagnóstico y obviamente a partir de ahí dar a conocer los resultados de este estudio a la totalidad de la comunidad universitaria para poder iniciar este proceso de elaboración de la política, para lo cual se va a conformar una comisión redactora en la cual también se espera que exista participación de todos los estamentos de la universidad. Y la política finalmente es un instrumento declarativo donde la universidad establece cuáles son los principios que van a regir el funcionamiento de la universidad en materia de igualdad de género. Entonces es un proceso que ha constado, como te decía, de varias partes, y aprovecho esta instancia también para invitar a quienes van a formar parte de la comunidad universitaria a futuro, ¿cierto?, a que se vayan sumando también a estas diferentes instancias que se van a ir generando a partir de los resultados del diagnóstico. Sí, de todas maneras, yo quería mencionar las redes sociales que están apareciendo también en pantalla, pero mencionarlas, el Instagram equidaddegénero.uf y UFRO, sí, equidaddegénero.ufro, está también en Facebook, Dirección de Equidad de Género UFRO, está Twitter, DGUFRO, tienen un correo electrónico que es acogidaseguimiento.deg@ufrontera.cl, equidad.generoufro@ufrontera.cl, y tienen un canal de YouTube también para que lo puedan seguir y lo puedan buscar. Bueno, yo como partí diciendo, a ustedes les ha tocado un proceso súper complejo. Yo creo que nadie se imaginó que iban a llegar a trabajar a un proceso, o sea, la vida nos ha mostrado en realidad que parece que nada es tan constante y todo es relativo y todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y hay que estar preparado y hay que ser flexible para eso. Ustedes son un equipo al que yo valoro y admiro mucho, porque venir llegando recién a una institución, estar 2 meses recién tratando como de acomodarse en la silla y tener que salir nuevamente es un proceso bastante complejo. Se han tenido que acomodar rápidamente y conocer rápidamente también el funcionamiento de la universidad. Y eso es algo que se valora mucho y se agradece también. Entonces, les pregunto, ¿cómo ustedes han adaptado su RACER? Porque están con un montón de cosas entre este diagnóstico, más las intervenciones, más el protocolo, más seguir haciendo educación, más seguir entregando información. O sea, es mucha información vinculándose con redes internas, redes externas, con otras unidades. Es increíble en realidad todo lo que ustedes están haciendo. Pero les toca la pandemia, nos encontramos en virtualidad. ¿Cómo están? ¿Cómo han tenido que rearticular su quehacer profesional? ¿Cómo lo pensaron a lo mejor cuando recién llegaron a la universidad y se encontraron con todo esto en realidad? ¿Cómo lo han vivido? Bueno, la verdad es que como decía Carolina, claro, en una primera instancia llevábamos alrededor de 1 mes trabajando cuando claro, nos encontramos con el estallido ciudadano en octubre, ¿cierto? Y ahí, bueno, lo primero que hicimos fue formar parte de la mesa de colaboración triestamental que se conformó en la universidad también para poder apoyar a aquellos miembros de la comunidad universitaria que a partir de las mismas movilizaciones requerían apoyo, ¿cierto? Requerían apoyo de las diferentes unidades, ya sea porque habían sido detenidos, o por diferentes situaciones que les estaban afectando. Y creo que ese fue un trabajo que permitió, por una parte, que pudiéramos integrarnos también a lo que es la coordinación con otras unidades, y construir también lazos y vínculos de colaboración que están vigentes hasta ahora, ¿cierto? Y que
hicieron también más fácil el inicio de este proceso de trabajo a distancia a partir de la situación de emergencia sanitaria, ¿cierto? Entonces yo creo que lo que ocurrió en el caso nuestro fue que, claro, hubo una primera etapa, al principio como de donde estábamos en un estado más o menos contemplativo, no teníamos muy claro qué era lo que iba a ocurrir las primeras 2 semanas, pero a partir de ahí, viendo que esto se estaba extendiendo, finalmente tuvimos que reorganizarnos y estamos trabajando a modo, o sea, con esta modalidad de teletrabajo, ¿cierto? Por eso era relevante que tú, Carolina, pudieras mencionar las redes sociales y las vías de contacto a través de correo electrónico, porque finalmente nosotros continuamos trabajando como triada. Tenemos este correo que revisamos de manera cotidiana, ahí recibimos las consultas, y lo que tratamos de hacer es siempre dar una respuesta oportuna, ojalá responder dentro de 24, 48 horas para poder asignar una hora de atención, y hacemos estas atenciones de primera acogida, por lo general en dupla psicojurídica o psicosocial, y claro, las hacemos a través de Meet o a través de Zoom, ¿cierto? Dependiendo de las posibilidades de conectividad que tengan los funcionarios, los estudiantes que se contactan con nosotras. Y la verdad es que ha sido un proceso en el que todas hemos ido aprendiendo, ¿cierto? A partir de lo que implica el contacto con las tecnologías, ¿cierto? Pero creo que a pesar de la contingencia, hemos podido continuar realizando esta labor, y no solamente en términos del rol que cumplimos con la comunidad universitaria, sino que también de cómo nos vinculamos hacia afuera y de las redes que hemos ido creando también con instituciones externas a la universidad, con las cuales hemos hecho ciertas alianzas, por ejemplo, el Centro de la Mujer para trabajar en el curso de formación de monitores en prevención de violencia, ¿cierto? O aquellos programas que entregan atención a víctimas cuando se requiere también apoyo por situaciones que son constitutivas de delito. Entonces, creo que sí, ha sido complejo, nos hemos tratado de adaptar, pero lo importante también es mencionar que a pesar de la contingencia, continuamos trabajando, continuamos funcionando y estamos atentas a las solicitudes y a las consultas que puedan realizar a través de las redes. Sí. ¿Y para ti, Caro, ha sido más o menos parecido el proceso o ha sido un poco más? Porque psicólogos hay hartos más en la universidad, trabajadores sociales también, pero abogados al parecer que atiendan directamente a estudiantes y funcionarios son pocos. ¿Cómo lo has vivido tú este proceso de tener que atender en virtualidad? ¿Es muy complejo? ¿Cómo ha sido? Mira, yo creo que quizás al inicio uno estaba más en este estado contemplativo, como decía Andrea, de cómo vamos a adaptarnos a esto, cómo vamos a lograr generar esta confianza que uno necesita transmitir ya a la persona con la cual estamos conversando, ya con la persona que nos está contando esa situación que le afecta, y yo la verdad como que en ese sentido yo decía, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? No, porque lograr ese espacio ya es complejo porque además no podemos dejar de mencionar que muchas veces, en la gran mayoría de los casos, estas son situaciones que se mantienen en la intimidad, que no son comentadas, que muchas veces las situaciones que vivimos en nuestros hogares también pueden ser complejas. Muchas veces pasa que las personas con las cuales vivimos ya no saben de esta situación que yo quiero denunciar o que yo ya denuncié. Entonces, en ese contexto fue... yo en realidad no fue más como la incertidumbre de cómo vamos a poder lograr eso, pero como decía Andrea, la verdad es que en la práctica ha resultado. Hemos seguido atendiendo, hemos atendido bastante, tratamos de hacerlo, como dice Andrea, en dupla, ya generalmente en dupla psicojurídica, para efectos de poder lograr estos espacios y ir fomentando en realidad, o no, quizás no fomentando, pero sí logrando crear esa tranquilidad en la otra persona, dándoles recomendaciones de busca un lugar que sea tranquilo, busca acomodándonos a todos los horarios, ya buscando en realidad el bienestar de la otra persona para efectos de poder lograr nuestras atenciones. Y eso respecto a las atenciones. Y la verdad es que respecto a los talleres, ha resultado, hemos realizado hartos talleres, como decía Andrea, ahora el martes hicimos la certificación de 57 monitores en violencia en alianza con el Centro de...
Entonces, la verdad es que esta época nos ha mostrado que muchas de las tareas que realizábamos antes presenciales hemos podido seguirlas desarrollando y que en realidad hemos podido continuar realizando nuestro trabajo. ¿Ya? Sí, de todas maneras. Y quizás llegan a más personas, porque el hecho de poder estar conectado es más fácil que tener que movilizarse a otro lugar, o que los tiempos son más largos si te tienes que desplazar. Entonces, quizás el estar conectado, a pesar de que es difícil, porque muchos de nosotros no somos nativos digitales, es complejo también, pero ha podido ser a lo mejor que llegan a más personas. También yo iba a mencionar que así como las personas a las que ustedes atienden, porque ustedes manejan casos que son bastante delicados y personas que necesitan mucho comunicarse con ustedes, con su orientación y también con la empatía que ustedes pueden tener, pero también ustedes abren las puertas de su casa hacia esas otras personas. O sea, es cierto que ellas tienen que estar súper cómodas, pero también ustedes, porque tienen que hacer este espacio de confianza, y en ese espacio de confianza está su casa, están sus familias. Entonces también es un proceso complejo en el que yo me imagino que sus familias también las han apoyado bastante para poder seguir realizando este trabajo y poder entender que hay momentos en los que tienen que estar más en silencio y en un lugar más privado también. Así que ha sido complejo en realidad para todas las unidades de la universidad, y es increíble cómo la universidad ha manifestado su compromiso con la comunidad universitaria y poder seguir trabajando. Mi pregunta, y me saltó una pregunta para la Andrea, y es ¿cuánta gente conforma el equipo de la dirección de género? Porque ustedes son un grupo que hacen intervención directa, pero hay otro grupo que no hace intervención directa, que tiene que ver con el diagnóstico. ¿Cuáles son los profesionales que hay en la dirección? Bueno, como habíamos comentado con Carolina, nosotras somos esta triada de trabajador social, abogada y psicóloga que trabajamos en la coordinación de acogida y seguimiento de casos. Y está el equipo que trabaja en el diagnóstico, que son 3 profesionales. Una de ellas es socióloga y es estudiante, tiene un magíster en política, y además es estudiante del doctorado en comunicación de la Universidad de La Frontera. Y 2 profesionales más también, uno psicólogo que también es doctor en ciencias políticas, y otro que es periodista, también es doctor en ciencias políticas. Y ellos son el equipo que está abocado 100% a la realización de este proceso de investigación, en el cual nosotros también obviamente colaboramos, opinamos, sugerimos, etcétera, pero ellos son los encargados de realizar ese proceso. Y bueno, y a futuro se espera que se conforme una segunda coordinación dentro de la dirección. El proyecto de la dirección contempla también una segunda coordinación, que es la coordinación de estudios, seguimientos y mejora continua de temas de género, y que está en la línea principalmente de promover esta mirada de equidad de género en el funcionamiento de la universidad a través de la realización de estudios, ¿cierto? La promoción de instancias de formación y capacitación a las diferentes instancias de la universidad, con el fin, como te decía al inicio, de poder transversalizar esta mirada de género en todos los ámbitos de funcionamiento de la universidad. Entonces, ese grupo se preocuparía principalmente, por ejemplo, de ver las mallas curriculares y todo eso, mientras ustedes seguirían presentes con la intervención, ¿no es cierto? Esa es como la... Lo que pasa es que actualmente el equipo es un equipo que está focalizado específicamente en el diagnóstico. Esta otra unidad, como te digo, no se ha conformado todavía. Yo creo que prontamente se tiene que conformar, y en el momento de conformarse, claro, ahí se van a estipular con mayor claridad cuáles van a ser esas distinciones. Ahora, en términos específicos, si tú vas como a la orgánica de la dirección, claro, estamos divididos en nosotras en esta función más de atención directa, prevención, promoción de formas de relación basadas en el buen trato, ¿cierto? Es una parte importante de lo que hacemos, y esta otra unidad, que es una unidad más orientada como a la transversalización. Debo decir que hay algo que me gusta mucho de ustedes. Bueno, ustedes saben que yo soy trabajadora social, y una de las cosas que más me gusta es que ustedes tengan un trabajo transversal. Yo hablaría más que de un trabajo multidisciplinario, sino que de un trabajo transversal entre las disciplinas. Se complementan, van viendo efectivamente cómo cada una va aportando desde su disciplina, desde su mirada, buscando un proceso de intervención diferente. Me gusta eso porque hace que sea un sistema mucho más interconectado, más interrelacionado, y también le da una valorización diferente a cada una de las profesiones, y eso es algo que yo rescato y valoro mucho. Así que bueno que este equipo, esta triada, como usted la nombra, esté constituido por psicólogo, trabajadora social y abogada. Me gusta mucho esa distinción que ustedes marcan constantemente con su triada. Y les quería preguntar un poco, ¿cuánto dura o cuánto debería durar el proceso de
si yo pongo una denuncia, bueno, va a depender, me imagino, también de hacia dónde va la denuncia, porque puede ir a millones de lugares, sí. pero ¿cuánto se debería? Ustedes dijeron que ustedes se contactan más o menos como en 48 horas con la persona, ¿no es cierto? Y desde ahí ya se vienen a tomar como las medidas que pueden ser diferentes en cada caso. Sí, mira, una vez que nosotros recibimos, bueno, ahora las vías de contacto son a través del correo electrónico. Nosotros, como decía Andrea, tratamos de responder dentro del máximo 48 horas después de recibido el correo electrónico, y lo que hacemos ahí un poco es un proceso de contactarnos para ofrecer una vía de atención, para lograr entregar mayores antecedentes más bien ligados a lo práctico de la situación específica, ¿ya? Entonces viene este contacto para generar una vía de atención, y después de eso vamos entregando en la misma atención las directrices para efectos de cómo deben desarrollar el relato de la denuncia, dónde poner las orientaciones, o dónde ir poniendo los focos para generar más impacto, cómo ir haciendo más que nada este relato. Y después de eso nosotros, ya cuando nos remiten formalmente la denuncia a través de nuestro correo, vamos a remitir a la unidad que corresponda. Para eso tenemos un plazo de 3 días hábiles, y después viene todo el proceso de designación de fiscal, de investigación, y ahí los tiempos son muy relativos. O sea, podemos hablar de situaciones donde puede demorar, no sé, 6 meses, pero hay situaciones que duran mucho más en el tiempo, y ahí es fundamental, o nosotros lo vemos así como fundamental, nuestro acompañamiento, el estar ahí, el estar informando, el estar haciendo los seguimientos, porque son procesos largos. Entonces, desde ese punto de vista, vamos estando permanentemente con las víctimas, ya con quienes realizan las denuncias, pero también en forma paralela con quienes están llevando a cabo las investigaciones, consultándoles en qué etapa van, en qué estado están, señalándole si necesitan generar contactos con las propias denunciantes. Muchas veces se ha tornado difícil. En esta época eso nos ha ocurrido en varias oportunidades, que muchas veces se ha tornado difícil generar el contacto, y ahí también hemos podido trabajar en alianza con quienes llevan las investigaciones para entregar estas formas de contacto, ver a veces cambian los números o el correo electrónico no lo reciben. Entonces ahí también hemos estado trabajando. Súper, súper. Así, bueno, cada caso es un mundo propio, cada caso tiene sus tiempos también, así que si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, si alguien que está escuchando este programa es de la comunidad universitaria y tiene alguna duda, necesita una orientación, no duden en acudir al equipo de la Dirección de Equidad de Género, porque están ahí, están para trabajar con ustedes, están para escucharlas, están para empatizar y están para orientarlas. Así que la invitación es a seguir sus redes sociales, que ya aparecieron en pantalla y van a probablemente volver a aparecer. Este programa queda grabado en nuestro canal de YouTube, así que van a poder volver a verlo para quienes se lo perdieron o quienes llegaron en la mitad del programa. Contarles que este programa fue Conociendo la Dirección de Género. Yo le agradezco mucho a Carolina y mucho a Andrea. El tiempo pasa súper rápido, siempre son poquitos minutos, pero creo que pudimos dejar como insertadas algunas ideas respecto al protocolo, a la política y a lo que hace la Dirección de Género dentro de la Universidad de la Frontera. Les agradezco haberse tomado el tiempo. Les cuento también a todas las personas que nos están escuchando que el próximo viernes a las 12 del día, a través de Vive UFRO, va a estar la directora de Equidad de Género contándonos un poco más sobre la Dirección de Género. Así que si quieren tener más información de la Dirección de Equidad de Género, nos pueden seguir en DDE en línea a través de Vive UFRO. Agradezco profundamente esta instancia. Hoy día es el último día de Feria Virtual, es el último día de estos live, así que quiero agradecer, tomarme el tiempo para agradecerle a Sebastián, que estuvo con nosotros durante todos estos días. Fue un trabajo arduo, agotador para él, pero estuvo ahí haciendo posible esta inclusión. Además de eso, quiero agradecerle a alguien que ustedes nunca vieron, pero que hizo posible toda esta transmisión, a Suchil Ramírez, que es el comunicador audiovisual de la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Así que muchísimas gracias, como siempre, al equipo completo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil de Comunicaciones, que hace posible que hoy yo esté aquí. Así que muchas gracias, Caro, muchas gracias, Andrea, que tengan una hermosa tarde, y recuerden visitar lo último de la feria, feriavirtual.ufro.cl. Nos vemos en un siguiente live. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.